Bueno, hola chicas y chicas. Partimos con un nuevo taller de la sesión de talleres que estamos ofreciendo en el laboratorio de fabricación digital perteneciente al Centro de Innovación y Emprendimiento. Y en este caso vamos a ver el taller de Laura Mesa que tiene que ver con el plotter de corte. Como les había comentado, esto es una sesión de talleres. Estamos ofreciendo talleres de impresión 3D, corte láser y plotter de corte. Estos talleres, por si alguien pregunta, se estarán haciendo cada 2 semanas. Se van a ir repitiendo durante el semestre. Y está de más decir que
este taller y los otros talleres también se hacen en 2 sesiones. En esta primera sesión vamos a ver un poquito la teoría del plotter de corte para que puedan entender un poquito cómo funciona, ¿cierto? Y puedan reconocer algunos conceptos claves que les puedan ayudar a ustedes a partir en este mundo. Y luego en la siguiente sesión lo que vamos a ver son ejercicios prácticos que ustedes van a poder hacer para poder entender un poquito más también cómo poder adentrarse en este mundo. Los dejo invitados. Laura, si puedes mostrar la página donde salen las cuentas de las redes sociales. Ah, sí. Enseguida, ahí está. Los queremos dejar invitadísimos a que revisen nuestras redes sociales, CIE-DuocUC en Instagram, y también invitadísimos a que revisen nuestra página web, centroinnovación.duoc.cl. Buenas tardes, Paulina. Un gusto tenerte aquí. Así que nada, pues sin más preámbulos, quiero dejarlos a ustedes con Laura Mesa. Ella se va a presentar y les va a contar un poquito de qué se va a tratar más este taller. Adelante, Laura. Muchas gracias, Mauricio. Buenas tardes a todos y todas, sean muy bienvenidos. Estoy muy contenta de recibirlos hoy día en este primer taller de corte láser. Y bueno, me presento un poco más para contarles a qué me dedico y más o menos qué experiencia tengo en este rubro, que es porque estoy acá contándoles todo esto, ¿sí? Mi alma mater es la UTEM, ya yo estudié diseño en comunicación visual. Y tengo experiencia, por lo tanto, como diseñadora gráfica, también en el mundo del UX, y he tenido la oportunidad de trabajar en lo que es la preprensa digital, ya que es el preparar muchos tipos de archivos para poder ingresarlos a distintas máquinas de impresión, ya sea plotter de corte, también plotter de impresión, que es uno también o sea, no digo de corte láser además, que también es uno de los talleres que se está dictando dentro de este ciclo. Y además en gestión de diseño en agencias, además he emprendido también en el medio digital, en un emprendimiento que fue el principal, que es Caperuza, que está ahí como la foto de referencia al respecto, ¿ya? Entonces, dicho sea de paso, me pueden preguntar después también de esos distintos temas para orientarlos en lo que necesiten. Bien, entonces en el contexto de lo que es el taller, que es lo que nos convoca hoy, vamos a ver todo lo referente a los principales conceptos del plotter de corte. Vamos a adentrarnos en esto para ir conociendo, primero contextualizando dentro de dónde se enmarca esto. Nosotros podemos reconocer distintos tipos de fabricaciones dentro de lo que es el medio digital. Tenemos la impresión 3D, ¿cierto?, que tiene que ver con el materializar formas tridimensionales, ya que eso es una manufactura aditiva. Mauricio ayer inició este taller de 3D, que si no se alcanzaron a inscribir, también pueden ir al siguiente ciclo. Tenemos la manufactura sustractiva, que tiene que ver con restar, ya, o sea, como desde un material base nosotros vamos restando partes de ese material para darle una nueva forma, ya, y desde eso nosotros tenemos, por ejemplo, el CNC, que es una especie de como taladro, ya, un taladro que va siguiendo una ruta y va generando un calado, ya, en una forma. Tenemos también el corte láser, que es la misma dinámica en donde se sigue también una ruta, pero en este caso se hace un corte por medio de una luz láser, ya que va cortando distintos tipos de material, y ese también es un taller que estamos dictando, que también pueden ir a ver a las redes del CIE. Y el día de hoy nos toca el plotter de corte, que también es una manufactura sustractiva, en este caso en donde se hace un corte que va siendo guiado por una cuchilla, ¿ya? Y esta cuchilla va generando un trazo en donde nosotros después vamos a poder ir restando material que nos va a dejar una forma determinada, ya que es lo que nosotros vamos a ver cómo se consigue esa forma y qué requerimientos tiene también. Entonces, ¿en qué consiste? Bueno, nosotros en este plotter, ya esto funciona de forma muy similar a lo que es una impresora casera, que más de alguno de ustedes quizás tenga una impresora en su casa y habrán visto que cuando ustedes colocan la hoja se mueve un cabezal, ¿ya? Y este cabezal es donde están las tintas, ya en el caso de que sea cuando son tintas líquidas sobre todo, funciona de esa manera. Entonces hay un cabezal que se va moviendo y va impregnando la tinta. Acá en este caso ese mismo cabezal, en vez de portar tinta, tiene una pequeña cuchilla y va cortando materiales flexibles, ¿ya? Entonces se cortan diferentes materiales flexibles
con esta cuchilla y se va siguiendo un diseño de línea. Ya este dibujo que nosotros elegimos es finalmente líneas, ya que se van cortando. Entonces, esto se logra a través de este sistema cartesiano, que vamos a ver a qué se refiere. Ya habrán visto también en el colegio, seguramente en ramos de matemática, el plano cartesiano. Ya ahí vamos a contextualizarlo como para qué nos sirve entender esto. Ustedes habrán dicho quizá en ese momento, uy, aprendí plano cartesiano, ¿cuándo lo voy a ocupar en la vida? Bueno, hoy día llegó ese día, van a poder ocuparlo para algo, les va a servir haber entendido eso, así que hurra por eso. Y esta cuchilla entonces que decíamos que corta el material, se va a ver más o menos así, ya obviamente van a ir variando un poquito según cada máquina en cuanto a tamaño, pero la estructura es básicamente la misma. Tenemos este cabezal que tiene este portacuchilla y que nos permite regular, ya nos va a permitir regular la cuchilla, la presión que va a ejercer, vamos a poder cambiar distintos tipos de cuchilla para poder trabajar distintos tipos de materiales, ya, y nosotros vamos a ir regulando finalmente esta presión para, por ejemplo, hay materiales muy densos que se cortan, que necesitan mayor presión y un ángulo diferente, y otros materiales que son muy delicados y muy delgaditos, entonces este portacuchillas nos permite eso, regular según el material que nosotros vamos a trabajar, cuánta presión necesitamos ejercer. ¿Ya? El plotter de corte, entonces, ¿cómo funciona? Hablábamos de este plano cartesiano, ¿cierto? Bueno, el plano cartesiano comprende un sistema matemático en donde podemos nosotros leer vectores, ¿ya? Los programas leen vectores porque son funciones matemáticas que se basan finalmente en la ubicación de algo, por eso hablamos del plano cartesiano. ¿Qué ubicábamos ahí? El eje X y el eje Y. Y eso nos determina una coordenada. Entonces, en los programas de vectores, desde los más básicos a los más técnicos y específicos, como Illustrator, quizás lo habrán escuchado por ahí, leen el mismo lenguaje, ¿ya? Simplemente varía cuántas funcionalidades nosotros podemos llegar a hacer dentro del programa, pero todas leen el mismo lenguaje, todos estos programas leen vectores, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿cierto?, donde aparece un puntito azul, y ese puntito azul tiene estas coordenadas dentro de ese plano cartesiano. En el eje X está ubicado a tal distancia del punto 0 y en el eje Y a tal distancia del punto Y, entonces nos determina que está en esa posición. Y nosotros, juntando todo este conjunto de vectores, y junto a las otras funciones matemáticas que el programa lee, esa parte no la tenemos que hacer nosotros afortunadamente porque es más compleja, el programa interpreta en dónde el trazo debe estar para que se pueda formar el dibujo, como veíamos en este caso en donde podemos ir generando formas, por ejemplo, formas básicas como estas, cuadrados, rectángulos, círculos, etcétera, donde el programa ya lo trae, ya tiene estas medidas y nosotros vamos ubicando como en qué espacio queremos que queden, de qué tamaño queremos que estos sean. Y en los ejercicios prácticos también en la segunda sesión vamos a conocer distintos programas gratuitos online que podemos usar para poder hacer nuestras propias formas también. Entonces, ¿cuál es el proceso global de esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es definir lo que vamos a cortar, qué es lo que queremos cortar en el material y digitalizar ese trazo si es que no lo tenemos digitalizado. Luego vamos a pasar este dibujo ya al medio programa para poder asegurarnos de que tenemos el tamaño y la disposición que necesitamos para poder cortarlo, ¿cierto? Como teníamos ahí las distancias, ¿cierto? En qué disposición, también para aprovechar según el material que tenemos. Y luego de cortar, ya de ahí ya viene la parte entretenida cuando la aguja empieza a trabajar y empieza a cortar el material, se genera el dibujo, sacamos el sobrante de material y nos queda la pieza que debemos poder transferir ya a lo que va a ser la superficie final, ¿ya? Que también vamos a revisar qué tipos de superficies son, qué condiciones debe reunir, porque según el material que tengamos es donde lo vamos o sea, según el tipo de material que nosotros tengamos, ese tipo de soporte al cual podemos optar, ¿ya? Para poder transferir este autoadhesivo de distintos tipos. Vamos a ver, son los conceptos generales, ya de cómo, dónde se enmarca esto. Ahora vamos a revisar lo que es la historia de este plot, de dónde viene, cómo surgió,
¿A quién se le ocurrió crear esto y a partir de qué necesidad? ¿Cierto? Porque como los buenos inventos solucionan necesidades, este fue el caso del plotter de corte. Lo primero que debemos nosotros reconocer dentro de esta historia es que la primera necesidad dentro de la impresión fue el generar imágenes. Ya se crearon los primeros plotter por la empresa Remington Rand, que ellos ya tenían experiencia en la manufactura de máquinas en general, fabricaban distintos tipos de máquinas, desde armamento en ese tiempo, bueno, era una época en donde eso era bastante común dentro de muchas empresas, y además después esas empresas de armamento se fueron transformando hacia el medio mucho más industrial, a la producción, y de ahí surge el primer plotter de impresión. Luego de ellos lograr esta tecnología en donde teníamos este mismo carril, que es el mismo sistema que vimos al principio, este carril que recorre, ¿cierto?, este material, lo utilizaron para poder insertar una lapicera que iba dibujando dentro de una hoja lo que querían plasmar, ¿cierto? En este caso tenemos, por ejemplo, un plano de tren, ¿sí? Y esto era muy útil sobre todo para los arquitectos cuando necesitaban trazar planimetrías, cuando necesitaban trazar imágenes de piezas, por ejemplo, de espacios, ya todo lo que tiene que ver con plano en general, se podía lograr con estas máquinas. Entonces pasábamos de como tener mucha gente haciendo cosas a mano y lo automatizamos con este tipo de máquinas. Y el primero fue sacado por la empresa HP en el 59. Luego vino lo que es el plotter de inyección de tinta, ya que también lo mencionamos, y como sucedió también con la computadora, las primeras máquinas generalmente en estos casos fueron de uso industrial. Luego, con el pasar del tiempo, todas estas máquinas que eran solamente accesibles para las grandes empresas fueron modificándose para llegar a nuestras casas. Y el plotter fue un poco lo mismo. Cuando surgió el plotter para poder imprimir con tinta, este se fue masificando, también empezaron a surgir modelos en otras empresas, además, en donde se empezó también a ofertar más tipos de tinta, cada vez mejores calidades de impresión, etcétera, etcétera. Entonces es como que en el 90 hubo un apogeo de estas industrias, en distintos países se hacían ferias de estos productos, de hecho, anecdóticamente, mi padre trabajaba en una de las empresas de impresión chilenas antiguas, y para poder ir integrando tecnologías se les permitía que ellos fueran a conocer las distintas máquinas que se iban sacando. Entonces, como el lugar, ven como París es como la ciudad de la moda, bueno, Alemania es la ciudad de la tecnología de impresión y de este tipo de máquinas. Entonces, ellos viajaban para allá y se mostraban todas estas tecnologías y cada año, en verdad, esto ha ido evolucionando y han llegado cada vez máquinas más pro. Y ahí vamos a ver también cómo esto llega al hogar de cada uno en distintos formatos. Finalmente tenemos el plotter de corte que nace al final de toda esta línea de maquinaria nueva y se logra mezclar con la imagen y el corte. Hay impresoras de corte que solo cortan y hay impresoras que nos permiten sacar imagen y además cortar en la misma máquina. Lo que es súper útil, obviamente el precio también es mayor, ¿cierto? Porque tenemos dos funcionalidades en una sola máquina, pero es muy práctico, por ejemplo, para poder hacer stickers de una manera mucho más ágil, ¿sí? Y cuando surge este plotter de corte, es como, bueno, dicen, si podemos dibujar eh, algo de línea poniendo un crayón desde el 59, ¿qué pasa si cambiamos ese lápiz por una cuchilla? Podríamos cortar materiales y darle forma a las cosas sin tener que hacerlo de una forma manual o en otros procesos mucho más artesanales en donde había que armar eh, una matriz con cuchillas y que eso todavía se hace en imprenta, pero también requiere mucho más esfuerzo sacar un molde para cortar con cuchillas que están insertados en un molde de madera. Es un proceso mucho más largo,
requiere tiempo, requiere muchos materiales y ese molde te sirve para solo una cosa. Y tenemos versus esta máquina que con una cuchilla y a través de una fabricación digital nos permite muchísimas posibilidades, con muchos materiales y en distintas dimensiones también. Entonces, ahí tendríamos como, bueno, y llegó el plotter de corte a facilitarnos muchísimo la vida. Quisiera preguntarle a este punto si vamos bien, si no, muy rápido, si me dice, no entendí un huevo, pueden decir, no hay problema. Pueden levantar la mano también, ahí está el sistema para levantar la mano dentro de Teams, así que si van surgiendo dudas, algún comentario lo pueden ir haciendo, no hay problema. ¿Todo bien? Ya, perfecto, buenísimo. Excelente. Ya, genial. Bueno, Buena recepción ahí. eso sí, están atentos, me gusta, me gusta. Sí. Genial. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son los usos y materiales, porque esto, la máquina en sí es como, podríamos decir, sencilla, y eso nos da un potencial tremendo porque es muy diverso lo que podemos lograr con esta cuchillita. Es que es muy pequeña, pero puede hacer mucho, mucho. Entonces, ¿qué usos tenemos dentro del plotter de corte? Bueno, esto va a depender de dos factores principales: el material que vamos a usar y el soporte que va a recibir ese material. Por ejemplo, cuando tomamos un vinilo y lo llevamos a una pared, vamos a encontrarnos con que tenemos un mundo completo dentro de la decoración para poder aplicar vinilo. Podríamos usarlo, por ejemplo, para decorar una pared directamente colocando el material o utilizarlo como una plantilla. De hecho, también otro dato, mi familia también tiene una empresa de estos materiales de impresión, de corte y todo, también por eso manejo mucho el tema, y hemos utilizado, por ejemplo, cortes de vinilos para enmascarar y luego pintar encima, y retiras el material y también te queda el dibujo plasmado con pintura. Entonces eso no se desgasta porque se mantiene la pintura en la pared, y de hecho en mi pieza tengo unos hace como 10 años y no les pasa nada, están intactos. Si es pintura lavable, un pañito y ahí sigue la pintura por siempre hasta que usted quiera renovar el espacio. Así que muy, muy útil. También tenemos las señalizaciones, que en este caso un material que es el material estrella es el material fotoluminiscente, ya que es un tipo de vinilo que ¿alguien conoce la palabra vinilo o les suena el término? Porque puede que yo esté hablando de este sustrato como que todo el mundo maneja vinilo y no lo han escuchado jamás. ¿Alguien ubica el término vinilo? Porque capaz que así como, no, de la música, ¿cierto? ¿Sí? Sí, yo conozco los vinilos que se tocan en el tocadisco. Ese sí los conocemos todos. Ya. Bueno, este es otro tipo de vinilo. ¿Sí? Vinilo textil, por ejemplo, exacto, hay unos vinilos derivados del PVC. Mira qué bien, Rafael, exactamente, es un derivado del PVC, es un tipo de material plástico, ¿ya? Que tiene, lo conoce por estampados de ropa. Ah, perfecto, aquí tenemos también una asistente con experiencia en estampado, excelente. Entonces, se va a manejar perfecto con esto. Espero que te aporte algo nuevo entonces esta sesión, Francisca. Bien, entonces este vinilo, cierto que puede ser textil, al ser un derivado del PVC, que es decir, es un polímero, un tipo de plástico, tiene una gran cantidad de posibilidades ya dentro de lo que es de lo que son los plásticos, ¿cierto? Entonces tenemos, bueno, estos de decoración, hay materiales específicos para decoración también. Tenemos estos materiales de señalizaciones que, como les decía, son fotoluminiscentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un vinilo que está tratado de tal forma que capta la luz del día y cuando se va la luz se ilumina para poder ver igualmente en la oscuridad. Entonces es súper útil para las señalizaciones porque justamente en un caso de emergencia es súper bueno que podamos ver en la oscuridad, ¿cierto? Por dónde salir, por dónde huir y todo lo demás. También tenemos la rotulación de vehículos, que esto es lisa y llanamente el poder ponerle una gráfica, ¿cierto? A los autos. Esto puede ser desde colocar elementos simples como en este ejemplo, en donde está, por ejemplo, el logotipo de la empresa, un par de datos de teléfono, y también se puede revestir un auto entero para esto y ir jugando con distintos colores y materiales. También están las manualidades, porque los plotters de corte no solamente
trabajan con vinilo, también se puede cortar papel, ciertos tipos de cartón, y telas no me aventuraría a decir, pero sí estoy segura que tipos de papel y cartón, cajas también, sí, efectivamente, y estos sí requieren de un tipo de soporte especial y hay ciertos tipos de máquina que lo hacen, ya que generalmente son más caseras en esos tamaños también como se ve en la imagen. Y ustedes pueden hacer tarjetería, pueden generar distintos tipos de packaging pequeños, es decir, cajitas de distintos tamaños. Luego tenemos lo que es el merchandising, que es lo que conocemos como de la mercadotecnia, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con estampados, bolsitos, mochilas, banderas, etcétera, etcétera, de elementos a los que les podemos poner un adhesivo o estamparle, ¿cierto? Con estos vinilos textiles el motivo que nosotros deseamos. Y finalmente, letreros en general. Acá tenemos, por ejemplo, una recepción de una clínica dental en donde está el logotipo de la empresa presentado en la pared y también hay una infinidad de letreros. En verdad, lo que es entretenido de este material es que al ser tan básico, entre comillas, ya nos permite muchos usos, ¿sí? En distintos contextos. Estos son los principales, son los más usados, sin duda hay muchos más, ¿ya? Pero también son derivaciones un poco de los mismos, es muy versátil, exactamente, muy, muy versátil. O sea, podríamos decir como el límite es la imaginación, hay un poco más de limitaciones, pero tampoco son tantas, entonces en verdad es muy versátil trabajar con este material. Entonces, decíamos, aquí depende del soporte y depende del material. Por ejemplo, hablábamos de los materiales textiles y en este caso son materiales que al trabajarse son blandos. Ya, o sea, por eso podemos trabajarlos en textiles. Entonces, estos materiales requieren de un proceso de sublimación. ¿Qué quiere decir sublimación? Es aplicar calor para poder termotransferir, es decir, que a través del calor podamos pasar del soporte del plástico a la tela el plástico del diseño, ¿sí? Entonces nosotros colocamos el motivo en la polera como se ve en el ejemplo, lo ponemos en la plancha va a derretir el plástico y eso va a permitir que se adhiera a la porosidad de la tela para poder dejar finalmente el estampado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos soportes blandos que pueden ser poleras, bolsitos, ¿cierto? Las tote bag que están muy de moda también hoy día regalar, que también son súper útiles, considerando que ya están prohibidas las bolsas plásticas. Entonces, muy útil también para poder imprimir así. Además, están los soportes rígidos, ya que son superficies como, por ejemplo, el vidrio, el plástico, el metal. ¿Por qué estos tipos de superficie y no otros? Bueno, porque estos tienen que ser superficies que sean muy lisas y sobre todo muy limpias. Y este es un dato desde la experiencia de haber instalado muchos autoadhesivos, ya la superficie debe estar muy limpia, porque si ustedes tienen polvo entre medio del plástico y la superficie, eso se va a despegar, les va a quedar el polvo por debajo y después no se puede volver a sacar y todo el corte, el material y lo que hicieron se puede perder por no haber limpiado bien la superficie. Entonces, este es un trabajo que se debe hacer de manera muy limpia, ya a diferencia por ejemplo, las otras tecnologías que vimos, donde uno mete mucha lija y ocupa distintos tipos de solventes, es distinto. ¿Sí? O sea, es mucho más, tiene que ser muy limpio el proceso. Marisol pregunta, ¿el vinil que se ocupa para textil no es el mismo que para vidrio? No es el mismo. De hecho, se trabaja, incluso la lógica de la aplicación es diferente. El de textil tiene la propiedad de que se adhiere cuando tú le aplicas calor. Entonces, si tú tienes un material para trabajar en textil y le sacas como lo que no vas a ocupar del material, eso queda como un plástico suelto, no se te va a adherir a nada. Versus un autoadhesivo que se pega en vidrio sí tiene pegamento para poder adherirse. Entonces, el vinilo para vidrio o para metal, etcétera, que es el vinil de PVC normal, ese trae pegamento. El textil no trae, porque se adhiere con calor. ¿Sí? Ahí Yairu está escribiendo, me parece, y Marisol también.
Vamos a esperar por si quieren comentar algo más al respecto. Y bueno, y eso, mencionar de nuevo lo mismo, que el tema de del soporte tiene que estar súper limpio siempre, para que quede definitivo en vidrio. Hay un material especial para poder estampar el vidrio, ¿ya? De hecho, el vidrio se le pueden estampar cosas, creo, yo conozco 3 sistemas para poder plasmar un diseño en vidrio. El primero es serigrafía, que es como el tema de poder pintarlo a través de una matriz, ya que es como, para ponerlo en palabras simples, es una malla que tiene el diseño plasmado en la malla y deja pasar tinta por unas partes y por otras no. Entonces eso plasma la tinta en el vidrio y es una tinta especial para que se quede en el vidrio. Esa es una primera forma. La segunda forma es, con el plotter de corte, se puede cortar la forma a un material específico que es para el vidrio, se coloca en el vidrio y con mucho calor, con unos secadores especiales que tienen mucha temperatura, a una temperatura específica así, se derrite ese polímero y se adhiere al vidrio. Esa es la segunda. Y la tercera, que es una opción no tan sugerible, pero puede servir, por ejemplo, para cosas que son temporales. Puede ser el mismo vinilo que se pega en el metal y todo, que se va a despegar en algún momento, pero puede durar mucho tiempo igualmente adherido al vidrio. Con cuidado y todo, lavándolo despacito, podría permanecer harto tiempo. Mira, esa pregunta creo que la puede responder Mauricio perfectamente. Le quiero dar el pase porque es su momento. Sí, te iba a comentar también que se ocupa el transfer, Es. este material que se pega encima del vinilo y después se transfiere al vidrio, ¿cierto? Yairú, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, el plotter de corte está disponible para los estudiantes que tengan proyectos intermedios y avanzados en emprendimiento, que hayan pasado quizás por alguna de las etapas o instancias como por ejemplo el Olim, ¿ya? La idea es que esté exclusivamente disponible para ellos porque de alguna manera si quisiéramos atender a todos los alumnos del Duoc, la verdad es que no daríamos abasto. Si se fijan, este es un taller acotado, chiquitito. Aquí pueden ver ahí, se alcanza a ver apenas, pero el plotter de corte, estoy conectado por cable, por eso no puedo llegar más allá. Pero la idea es que si ustedes tienen emprendimientos y han pasado por alguna de las etapas que ofrece el Duoc para poder potenciar sus emprendimientos, nosotros los vamos a apoyar con todo lo que necesiten. De todas maneras, es bueno y importante saber que en el taller de introducción a la fabricación digital, que también vamos a estar ofreciendo en las distintas semanas que vienen para más adelante, hemos comentado y hemos introducido un poquito el concepto de los Fab Lab, ¿ya? Eh, en los Fab Lab ustedes pueden, en diferentes universidades del país, hay de estos tipos de espacios que son abiertos, muchos son abiertos a la comunidad y ustedes pueden acercarse a estos Fab Labs, contactarlos por correo, etcétera, para preguntar si es que pueden también encontrar ahí algún espacio para poder experimentar con estos materiales y con estas tecnologías. Lamentablemente todavía no tenemos un espacio físico aquí en sede, en Casa Central, a través del laboratorio de fabricación digital para poder atenderlos a todos. Pero espero ya el próximo año poder tener quizás algo más definitivo, ojalá. Así que hasta por ahora hay que esperar, pero lo importante es que si tienen cualquier duda, obviamente nos pueden enviar un correo a mí o también pueden contactar a Laura o también pueden contactar al CIE para poder resolver sus dudas y ver también cómo los podemos ayudar y aconsejarlos de la mejor manera. Agregar también que, bueno, si estos talleres nosotros los estamos iniciando ahora, es un ciclo, este es el primer ciclo de los talleres, y en la medida que también que vayan corriendo la voz, que ustedes digan, oye, me encantó el taller de corte de 3D, lo pasé súper bien, aprendí un montón, podrías ir, compañero, compañera, se vayan difundiendo, también se van a abrir más espacios, y cuando estemos ya
todos en presencialidad, va a ser mucho más viable, por ejemplo, hacer un taller físico para que puedan interactuar con las máquinas, probar distintos materiales, o sea, podemos llegar a esa instancia en la medida que también vayamos teniendo también más público, ¿cierto? Así que después ustedes ahí dejen sus comentarios en redes sociales, me encanta el taller, compártanlo ahí en sus historias. Toda esa difusión nos sirve. ¿Ya? Así que los invitamos a eso también. Gracias, Mauricio, por contextualizar eso. Y bueno, respondo a la pregunta de arriba y les sigo contando sobre los soportes de esto. Entonces, bueno, aclaramos este tema del vidrio. En cuanto al espesor, los materiales están hechos para el espesor de lo que tú quieras trabajar. Entonces, si hay un material para plotter de corte, significa que cualquier plotter de corte te lo va a poder cortar. Y en cuanto a la medida del plotter, bueno, ahí vamos a ver también los tipos de máquinas que podemos optar en la próxima sesión, así que ahí también vamos a poder conocer como los tamaños y los alcances que estos tienen, y vamos a ver un tema ahí de dónde lo podrían comprar, más o menos cuánto les puede salir y todo, ¿ya? Así que vamos a llegar ahí. Bien, entonces, decíamos esto, superficies lisas, que estén muy limpias. Si van a hacer paredes, igualmente tienen que ser paredes que sean muy lisas, a menos que sea un material específico para poder decorar una pared, porque va a tener un tipo de pegamento y va a tener también un tipo de grosor que se va a adherir muy bien a eso. Por eso es muy importante que cuando ustedes van a comprar un material a las distintas tiendas que proveen esto, se fijen que les sirve para a donde ustedes lo quieren colocar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es a dónde quiero poner esto. Lo quiero poner en una polera, lo quiero poner en una botella, lo quiero poner en mi pared, lo quiero poner en una cajita de madera, lo quiero para enmascarar una pintura. Lo que sea que ustedes necesiten, primero tienen que tener claro a dónde va esto. Y desde ahí decir, ok, tengo estas opciones para poder ocuparlo, ¿cierto? Tengo estos colores, tengo estos tipos de acabados que son un montón. Y aquí es mi parte favorita del mundo del plotter de corte, porque la variedad de materiales es abismal. Entonces van a encontrar materiales que son brillantes, ya que es decir, que tienen brillo en sí, como se ve en los rollitos que tienen a la derecha, que ven que hay luz y el material brilla. Bueno, eso es porque es un material directamente brillante, como si le echáramos un barniz, pero un plástico que ya brilla. También hay materiales opacos, ya en donde se ve, es lo que en impresión llamamos un acabado mate, ya como mate u opaco es exactamente lo mismo. Ya también el fotoluminiscente que habíamos visto en el ejemplo de las señaléticas y señalizaciones, reflectantes también que están dentro un poco de la misma área, ¿cierto? Habíamos dicho que los fotoluminiscentes después reflejaban la luz, o sea, emitían la luz que captaban, y el reflectante, como sabemos, al igual que como en los chalecos reflectantes que se usan para el tema del tránsito, el material reflectante también se usa para las señalizaciones en la vía pública, ya los discos pares, para los letreros gigantes que uno ve en carretera, donde están estas letras perfectas. Bueno, esas letras perfectas están hechas con materiales de plotter de corte, porque se queda perfectamente cortado, y con eso podemos generar los letreros. Hoy se me cambió la diapositiva, ahí sí. Bien, entonces, claro, los famosos chalecos reflectantes, bueno, eso tienen una tela que es reflectante, pero nosotros podemos, por ejemplo, hacer reflectante algo rígido, y también podríamos cortar un diseño que tenga un tipo de termotransferible para tela, ¿cierto? Que sea reflectante. Tenemos otros que son efecto puff, que tienen relieve, tenemos materiales fluorescentes, otros que simulan gamuza como si fuera una tela, glitter, que eso es como de los más populares hoy día para hacer emprendimientos, para cosas festivas, holográficos como están viendo ahí en las imágenes de arriba. Eh, para impresión también se puede mezclar, ya ahí también otro límite en la imaginación, porque hay tipos de vinilos que ustedes pueden imprimir en sus impresoras caseras y luego cortarlos para poder después estamparlos en poleras o donde ustedes quieran, cualquiera sea la tela. Y finalmente también hay vinilos que ya traen diseños con, por ejemplo, diseños militares o
flores, distintas cosas que pueden ser distintos diseños que ustedes simplemente cortan y ya trae como el dibujo puesto. Ese nombre tiene, sí, el efecto puff simula como si tú lo hubieras pintado con serigrafía de alta densidad. Entonces, es como un material que un poco se infla y hace un relieve dentro o sea, en la polera, claro, queda como grueso. Y uno como que haga de pasar el dedo porque queda como levantadito en la tela. Son, son muy... eh, son muy entretenidos de mezclar, porque ustedes pueden, por ejemplo, en el mismo diseño podrían cortar, por ejemplo, las letras en efecto puff y que tenga el motivo interior con glitter y otra parte que sea brillante, tanto si es algo que van a sublimar como si van a pegar directamente, puede ser una mezcla, ¿cierto? Va a depender de los materiales que tengamos a disposición. Y para poder lograr instalar y poder maniobrar todo este material, vamos a... no cualquier vinil se puede sublimar. Ahí me parece el pregunta, no todos, tienen que ser materiales que sean termotransferibles, es decir, que se puedan pasar con calor. Es vinil termotransferible. Yo creo que voy a volver a esa diapositiva para que veas el nombre exacto. ¿Viste? Por ejemplo, dice, requieren sublimación para termotransferir, porque son termotransferibles, como de termo de calor, transferir. Entonces busca materiales termotransferibles. De hecho, también la segunda sesión, ¿viste cómo lo voy enganchando para que vuelva la próxima semana? Ahí vamos a hablar de dónde pueden ir a comprar, cómo pedir los materiales, cómo llevar sus archivos para que puedan ir jugando con la variedad que hay en el mercado. Bueno, igual ya después, por ejemplo, ahí dice Subliflock, hay un montón de nombres de fantasía, así como, bueno, la empresa tanto le pone este nombre, esta otra empresa le pone este otro nombre, pero como el nombre madre de todos los materiales es que son termotransferibles para poder sublimar. Sublimación habíamos especificado que era el aplicar calor para que se estampe el plástico en la tela. Y eso lo logramos con unas planchas especiales. Así que sublimar, el resumen es esto, que ustedes tienen un motivo, lo colocan en la tela, aplican calor, esa maquinita es una plancha que aplica calor por una cantidad de segundos y se transfiere. Perfecto. Entonces, estábamos acá con los materiales que nos van a ayudar, porque nosotros vamos a usar este plotter, ¿cierto? Vamos a cortar el material y vamos a tener que retirar algunas partes y conservar otras. Entonces, para poder lograr esto, vamos a necesitar distintas herramientas que nos van a ayudar a hacer esto, porque podrían hacerlo eventualmente, por ejemplo, con solamente con este pinchito, ya que tiene una aguja. Podrían hacerlo directamente quizás con un alfiler, pero va a costar un poco más. O sea, obviamente mientras más artesanal sea la herramienta, puede que más les cueste poder ir sacando las cosas y el plástico del soporte. Ahora, dentro de la oferta de materiales, ustedes pueden tanto comprarse su máquina, se pueden comprar sus plásticos y vinilos de distintos tipos, y también suelen ofrecerte como directamente la cajita con las herramientas y las cuchillas, una mesita para poder cortar y que no se dañe la mesa de abajo. Siempre también hay un montón de hacks que pueden utilizar, por ejemplo, estas herramientas que están al lado de la regla, que son, no recuerdo el nombre técnico específico, no les voy a mentir, pero son muy similares a las herramientas de dentista, exactamente, son muy parecidas a las herramientas de dentista, porque el ángulo que tienen las agujas del pincito, le vamos a poner, nos ayuda a poder ir sacando de manera más cómoda y como le decimos en el medio, como pelar el material, que uno dice, bueno, me toca pelar el plástico, ese es el término como
criollo que se usa para decir que voy a tener que sacarle la parte que no quiero que quede, bueno, voy a pelar el material, ¿cierto? Entonces, para poder pelar el material hay que utilizar algunas de estas cosas, nos van a servir pinzas, tijeras, corta cartón, distintos tipos de aguja, la regla también nos puede servir para poder ir trozando el material y con eso poder ir dándole la forma final y que quede lo más limpio y perfecto posible. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, veo ahí a Mauricio sacando un implemento, que lo comparta. Esa fue obra y fabricación del taller de prototipo. Por favor, compártenos la obra. Sí, quería mostrar aquí, yo también hice ese proceso de pelar el material, pero como andamos falta de insumo a veces, con TipTop también se puede. Sí, cuesta pero se puede. Sí, se puede. Estos son, la gráfica que hicimos para las puertas del Centro de Innovación y Emprendimiento, que son puertas de vidrio. Así que ahí estuvimos, ¿cómo se llama?, experimentando con un vinilo negro y con el transfer, que es para poder transferir a vidrio. Ahí Exactamente. hay un tema con las burbujas a veces que es bien latero. Sí. Se quedan las burbujas, a veces es difícil. Creo que recomiendan como echarle un poquito de agua pulverizada, ¿cierto?, en el vidrio. Eh, de repente suena más fácil de lo que uno cree. No, claro, es que la primera parte de corte es como, hay que ser paciente, porque hay que ir como sacando y fijándote que no sacaste algo que tenía que quedarse en el Sí, material. Esa parte es como que requiere harta concentración. Y ya instalarlo, eso es otro cuento, en verdad es otro cuento, porque implica, como bien dice Mauricio, sobre todo cuando son autoadhesivos grandes, cuando son vinilos muy grandes, digamos como que tú solo no lo puedes agarrar, sobre todo en ese tipo de trabajo, sirve mucho utilizar agua con un poquito de jabón. Tú le echas unas gotitas, pero unas gotitas, o sea, de verdad unas gotitas, así como a 1 litro de agua le pones como 2 gotas de jabón, eso lo revuelves y lo colocas en la base del vidrio o del metal, y con eso tú puedes mover el plástico en la base, y después con lo mismo que tú limpias el vidrio, le vas sacando el agua, y le vas sacando el agua y el agua, entonces el agua se va a evaporar y después lo repasas y te queda, pero perfecto, perfecto, perfecto. Hay un montón son truquitos de la experiencia nomás, porque uno después aprende a sacar burbujas, aprende desde dónde empezar a pegar el material. Hay un ensayo y error ahí para poder lograr que quede así perfecto, pero igual hay que abandonar la perfección porque hay burbujas que no se van. O sea, eso asúmanlo, sobre todo si son sí. cosas grandes, hay burbujas que no se van a ir y hay que aceptarlo, hay que estar Hay, ahí. hay- hay que trabajar ahí con el concepto del 70%, nunca va a quedar al 100. Exacto. Con un 70 ya nos podemos quedar tranquilos. Exacto, sí. Mejor algo bueno que algo perfecto, porque lo perfecto no existe. Así es. Eso para todo. Así que, bueno. De hecho, acá también tengo un pedacito, bueno, un pedacito porque como buena empresa de materiales tenemos como repartidos por todos lados pedacitos de autoadhesivos por aquí y por allá. Entonces como este sí lo puedo abrir, el del cieno porque está impoluto ese autoadhesivo, este sí lo puedo romper en vivo para que no se vayan a poner nerviosos. Este es un vinilo, ya es un material de vinilo brillante, ¿ya? Entonces esto trae el plástico y trae una base, igual que un sticker. O sea, un sticker yo lo saco, ¿cierto? Y trae una parte que es como resbalosa para que el pegamento que trae este plástico no se adhiera ahí. Entonces yo esto lo separo, ¿ya? Y aquí está el pegamento. ¡Ah, lo rompió! Y aquí está el pegamento. Entonces, si se fijan, esto es lo que se adhiere, ¿cierto? Y esto queda debajo. Entonces, cuando yo genero el corte, bueno, esto claramente se va a poder usar para cosas ya más domésticas, pero cuando yo genero el corte, después lo que hago es limpiar y sacar lo que a mí no me sirve y queda simplemente lo que necesito del dibujo. ¿Ya? Entonces, esto como primer acercamiento del material. Y lo muy útil que traen estas cosas, que yo me vine a enterar después de como años de haber visto rollos y rollos de plástico, y hoy día ustedes se lo van a llevar solamente por haber asistido,
es que atrás esto suele traer, bueno, no se ve mucho porque está el desenfoque, pero suele traer una marca atrás que ya tiene la distancia de 10 centímetros y tiene marcado para que tú puedas cortar fácilmente. Ahí lo tiene, por ejemplo, todos esos cuadraditos miden 1 centímetro. Entonces tú, y ahí rápidamente puedes medir como, bueno, ya, aquí tengo 10 centímetros, así que voy a utilizar tanto de material más o menos para esto. Y es mucho más rápido para ir trabajándolo. Entonces resulta muy práctico como para el día a día de trabajar el material. Así como, bueno, este rollo mide tanto, mi máquina mide tanto, o necesito un dibujo que mida más o menos esto y ustedes pueden ir calculando cuánto van a necesitar. Y esos son como perlitas del oficio que uno va aprendiendo con el tiempo. Como Marisola indicaba, claro, se puede utilizar alcohol. Nosotros alcohol lo hemos necesitado. Si encuentro que es más barato echarle jabón al agua, puedes probar. Ahí me cuentas cómo sale. Pero yo, la proporción más o menos es esa, como 1 litro de agua y unas 2 o 3 gotitas de jabón, no más. Ojalá neutral, como jabón de bebé. Ese es como el que nos ha servido mejor. Hay distintos tipos de espátula también, ese último dato de los materiales de apoyo, herramientas de apoyo más que nada, son las espátulas, y hay espátulas que son plásticas y espátulas que son como de una espuma densa, que uno también ayuda mucho para pegar, sobre todo cuando son superficies que son porosas. Ustedes pueden pasar desde una esponja hasta un trapito para que eso se vaya deslizando suavemente y de esa manera puedan instalar el material de una manera mucho más cómoda. Sí, hacks hay, pero por doquier, sí, un montón de truquillos que se pueden ir aplicando. Entonces, bueno, vamos a ver ejemplos de personas que seguramente pasaron por todo este ensayo y error de los materiales y mezclando distintas cosas. Entonces tenemos productos de emprendimiento que nos sirven de ejemplo para ver las posibilidades que tenemos dentro de este material. Por ejemplo, en la primera foto tenemos una cajita que es un tipo alcancía, en donde esta persona personalizó, ¿cierto?, esta lámina de vidrio y tenemos dos materiales ahí. Hay un material dorado y un material negro de vinil de corte ambos. Entonces, ahí tenemos y ojo, acá los invito a ir mirando desde ya la cantidad de detalle que tiene la imagen. Ya, es decir, hay imágenes que son medianamente detalladas y unas que son muy sencillas, y eso tiene un sentido, lo vamos a revisar más adelante, pero para que vayan haciéndose una idea, ¿sí? Tenemos entonces esta cajita aquí con un vinilo, acá tenemos un ejemplo de una... ¿alguien levantó la mano? Ahí me avisan si... Sí, Laura, por el tiempo de todo, avancemos y terminemos ahí con el taller. ¿Ya? Y ahí Marisol había levantado la mano, no sé si va a querer comentar algo, pero si quiere Ya, comentar, le damos un espacio después, unos al final. minutitos cuando terminemos. Ya, Eso. perfecto. Dale. Genial. Entonces, tenemos acá otro ejemplo que es la eh, polera típica, ¿cierto? Negra, con esta impresión maravillosa, sublimada, como habíamos visto, con un diseño de este personaje de anime, ya que también pueden ir a mirar estos Instagram, son emprendimientos chilenos, donde pueden ir a mirar más posibilidades de las cosas que se pueden hacer. Como decíamos, preguntamos por el vidrio, como cómo lo hago con el vidrio. Bueno, en este caso, por ejemplo, para eventos, que son cosas que duran cierto un tiempo acotado, una noche, un día, una tarde, podemos personalizar, por ejemplo, copas con los nombres de las personas que hay un emprendimiento que lo hace, y aquí viene perfecto, porque después nosotros podemos limpiar la copa de ese vinilo y volver a reutilizarla ya dentro de la casa. O podría ser también un souvenir, como un regalo dentro de la misma fiesta, que la persona se llevara con su nombre. Ahí, como les digo, aquí ya empieza a jugar la imaginación en las distintas posibilidades. Acá en el otro ejemplo tenemos una placa probablemente de acrílico que está en donde se pegó una imagen impresa y además una simulación de las cosas de Spotify para poder hacer como te regalo esta canción. También es otra idea súper tierna que se puede generar con estos materiales, donde ustedes podrían, por ejemplo, imprimir la carátula del disco en su impresora de casa
para no tener que además comprar el material que se imprime, ¿cierto? Porque como es un plástico, podríamos pegarlo desde una hoja normal, y los otros elementos que ya son, que tienen que verse perfectos para que se entienda que es la gráfica de Spotify, eso los podríamos cortar perfectamente en plotter de corte y hacer esta plaquita de canción. Y bueno, ya para ir cerrando, ¿cuáles son los fails más comunes que surgen cuando uno trabaja con imágenes o archivos dentro del plotter de corte? Es tener archivos con demasiadas líneas de trazo en la imagen. ¿Esto por qué es un problema? Porque esto va a craquelar mucho, o sea, la cuchilla va a tener que pasar muchas veces por el material y puede ser que esto mismo se levante mientras la máquina está cortando. Entonces, se podría, como cuando uno está imprimiendo y la impresora como que sufre un corte y se apachurra todo el material y su hoja termina toda arrugada en un pedacito. Bueno, eso puede pasar también en la máquina si nosotros sobrecargamos mucho ese archivo de muchas líneas, ¿ya? Entonces, ojalá lo más sencillo posible dentro de, obviamente, el diseño que nosotros queremos, pero tratar de hacerlo simple. Lo otro que puede pasar es que los elementos del corte sean tan pequeños que la máquina te puede cortar perfecto todos los elementos, tú pusiste la presión adecuada, la velocidad adecuada, tienes el material adecuado, está todo calibrado perfecto. Pero al momento de pelar el material, tú vas a sacar tu parte que no quieres del material, los elementos son tan chiquititos que se te van a quedar pegados y vas a tener que sacarlos y ir uno a uno y todas esas herramientas de aguja vas a tener que ir poniéndolo, entonces al final te vas a demorar un montón de tiempo en preparar ese material para poder llevarlo al soporte. En ese tipo de casos, si por ejemplo ustedes van a utilizar diseños como este que aparecen acá, que esta como onda, ¿cierto? Abstracta que está en el ejemplo, yo les recomendaría buscar otra manera de plasmar la imagen, por ejemplo, imprimirla y pegarla directamente o quizás con serigrafía, si es que lo van a poner en una tela, porque la serigrafía permite poder hacer traspasos de tinta con detalles mucho más finitos. Entonces, ustedes pueden hacer degradados y efectos y cosas que con este material tiene esa limitación. O sea, no se pueden hacer cosas tan finas porque se puede perder. Y de hecho es lo que pasa también, que es relacionado con la misma lógica, cuando hacemos trabajos de líneas muy delgadas y estamos pelando el material, si se fijan ahí están los números, ¿cierto? Que hay una persona ahí con el cúter, el cortacartón, sacando los pedacitos y los números son tan chiquititos que se van moviendo y pierden la posición en donde deberían estar. Entonces, después, ¿qué le toca a uno? Tener que al ojímetro buscar como en la distancia y empezar con regla y reubicarlo, y a veces reubicando ese elemento se puede llenar de polvo y al final no se vuelve a pegar. Es de verdad muy engorroso trabajar con elementos tan pequeños, porque pasa esto, y con las líneas delgadas también. Y por último, el fail final es trazos que se superpongan. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen un dibujo arriba que es como este dibujo de una chica que está como con unos sprites. Y atrás hay un patrón de un círculo concéntrico. Y todo esto junto hace un montón de ruido visual, pero aparte de ese ruido visual, que se ven muchos elementos juntos, si yo corto todo esto, voy a cortar también las mismas formas que no deberían. Entonces, si yo tengo un elemento y le pasan 3 líneas por encima, voy a tener cortes innecesarios que podrían finalmente impedirme lograr el diseño que yo quiero. Entonces, siempre tengo que tener e imaginarme mi dibujo como bloques completos de color. Y si tiene que ser un bloque, no tiene que pasarle, por lo tanto, ningún elemento ni línea encima, tiene que ser lo más limpio posible para que no se corte nada que yo no quiera que se corte. Así en eso yo puedo tener un dominio porque reviso siempre el archivo antes de hacer eso. Y eso vamos a aprender a hacer también en la próxima sesión. ¿Qué criterios utilizar para poder cortar nuestros archivos? Y también vamos a conocer cómo adquirir las máquinas y dónde adquirir los materiales, qué cuidados tener, si queremos adquirir algo pequeño o algo grande, y también a preparar nuestros propios archivos con herramientas que tenemos todos en el computador, así que no se van a tener que descargar nada, es súper especial, van a aprender que con muy poquito podemos generar los primeros archivos para poder hacer nuestros archivos de corte. Así que, dicho esto, dejo el espacio para las preguntas que nos queden
Había por ahí una que quedó pendiente de Marisol y te está escribiendo Eduardo también. Hola, sí. Hola, buenas tardes. Hola, Me encantó buenas. el curso, me encantó el curso, súper bueno. Voy a seguir viniendo a los cursos. Quería preguntar el asunto del sticker, porque yo nunca he hecho sticker. El Ya. sticker hay que imprimirlo, luego se mete al plotter, pero se corta por la parte del monito, ¿cierto? Ah, ya. Mira, Porque ahí por el tienes, vinil no es lo mismo. claro, claro, que ahí justamente como el sentido en el que tú vayas a cortar va a depender de dónde lo vas a colocar. Entonces, por ejemplo, si lo vas a poner en un vidrio, en un plástico, como usando vinilo rígido, ¿ya? Para ponerlo en un lugar rígido, el motivo va como por el derecho, porque tú como lo cortas, lo pones, ¿ya? Y eso es como primer criterio. Para hacer el tema del sticker puntualmente, tengo dos opciones. Puedo tener una impresora que solamente imprima y llevar el archivo a un plotter de corte que pueda yo posicionar para poder hacer el corte. Eso tiene funciones específicas. Son máquinas que te permiten poder cortar materiales que ya están impresos, ¿ya? Y hay otras máquinas que hacen todo junto. Entonces tú en el mismo archivo puedes tener la impresión y dónde va a pasar la aguja para que automáticamente haga la impresión y después corte. Ahí Mauricio tiene un ejemplo de algo que estaba impreso y que después se puede cortar. Y de esos puntitos negros son unas marcas que la máquina hace para que esa misma máquina lo pueda leer y diga, ah, ya, si el punto negro está acá, el dibujo que yo tengo que cortar está aquí y ahí la aguja pasa por el mismo papel que ya imprimiste. ¿Responde a tu pregunta, Marisol? Sí, muchas gracias. Ya, perfecto, de nada. Por ahí, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Vi que alguien estaba escribiendo y después como que se puso tímido. Si quieren pueden activar los micrófonos Sí, para también. poder preguntar también. Si le es más cómodo, totalmente, sí. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Consulta, van a haber más cursos con respecto a este, ¿cierto? Como la Uy, continuidad, ¿cierto? se vamos a tener corta un una poco. segunda sesión de corte. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, ahora sí. Todos los escucho entrecortados. Un poquito. Sí, nosotros igual un poquito entrecortado, pero creo que entendí la pregunta. ¿Nos escuchas bien? Sí, lo escucho bien. Ya. Te decía que de este taller de corte, y en verdad es la misma dinámica para todos los talleres del ciclo, todos tienen dos sesiones, una sesión inicial introductoria y luego tenemos una segunda sesión como más práctica para que ustedes puedan ver el cómo hacer, ¿ya? Y luego la semana subsiguiente iniciamos un segundo ciclo y volvemos a repetir el taller para, para los amigos que ustedes van a invitar para que vengan a conocer este mundillo. Exactamente. Se van a ir repitiendo, o sea, si tú entras al siguiente taller de plotter de corte, vas a ver lo mismo, ¿ya? Pero por eso igual los invitamos a que nos escriban en las redes sociales, que nos escriban al correo a nosotros también, a mí o a Laura, ¿cierto? O también al CIE, cie@duoc.cl, lo voy a escribir, Sí, sí. para que puedan enterarse de más cosas y probablemente ya quizás el próximo año vamos a estar, como estos son talleres nuevos, esto es una iniciativa nueva de Casa Central, ¿cierto? Vamos a ir mejorando cada vez más y por eso es súper importante sus preguntas y sus comentarios para ir mejorando ya para que el próximo año tengamos mejores talleres y quizás talleres más variados para poder ir aprendiendo cosas distintas. Claro, talleres más largos, quizás pueden, si se entusiasman más, pueden, ay, qué lindo, pueden partir con el taller y quizás se van con algo cortado para la casa, con su polera impresa. Hay muchas posibilidades. Nosotros estamos entusiasmados con este proyecto, así que si ustedes también, encantados de que lo compartan para que siga creciendo el taller y la iniciativa, y también visiten el CIE y el taller porque hay muchas cosas interesantes para conocer.
Eso, Laura dijo algo súper importante y que es bien elemental para que nosotros continuemos y sigamos haciendo estos talleres. Sí, todos los talleres son online por ahora. Ya todos los talleres los proyectamos vía online porque todavía no sabemos cómo es este tema de la incertidumbre de la pandemia. Así que no podemos apostar. Apostamos, o sea, dijimos, bueno, los vamos a hacer online. Probablemente el próximo año quizás vamos a poder hacer talleres más presenciales. Pero lo que les invito y la invitación que les hago es a que nos sigan en las redes sociales, a que le comenten a sus compañeros, también encantado de recibir quizás a los profesores que estén interesados en los talleres, para que podamos darle continuidad a estos talleres. La idea es que nos sigan en las redes sociales para que se vea movimiento, ¿cierto? Que se vea que les interesa el tema, que les está sirviendo, que les está dando utilidad, y de esa manera nosotros vamos a poder proyectar para el próximo año. Y lo otro importante es que yo vi acá hay gente que al parecer trabaja con plotter de corte. Entonces también les dejo la invitación de que si alguien tiene algún emprendimiento o quiere empezar en este mundo, también nos escriba al cie@duoc.cl, para que nos comente en qué etapa van, para ver cómo nosotros podemos canalizarlo dentro de los procesos que hay en Duoc para que ustedes puedan potenciar estos emprendimientos. La idea del Centro de Innovación y Emprendimiento es poder potenciarlos a ustedes y a sus emprendimientos para que puedan salir con un emprendimiento en vez de salir buscando pega. Así que esa es nuestra misión, además de poder enseñarles cómo poder usar estas máquinas. Exacto, y de hecho eso me recuerda que en mi presentación se me olvidó decir un detalle súper importante de mi persona. Yo soy profe del Duoc también. Eso no lo puse en la presentación. No está muy orgullosa de... Oh, no, para nada, me encanta. Yo feliz. Y de hecho, se los comento porque mi área es justamente la parte de innovación. Entonces, sé de fuentes cercanas, ¿cierto? Porque voy a participar en distintas instancias, que es justamente el SIT, que está junto al espacio de prototipo. Ustedes se pueden acercar y mandar sus proyectos, y si necesitan mentoría, acompañamiento, conexiones, tienen dudas sobre todo el tema de emprender, está todo el departamento de innovación, ¿ya? Para que se acerquen. Y está el espacio de innovación propiamente tal, en donde está todo este acompañamiento disponible. Así que redes y apoyos están dispuestas para todos y sean bienvenidos a compartirnos sus inquietudes para que puedan crecer con sus proyectos. Importante también que se puedan comunicar a través de los coordinadores del programa de innovación y emprendimiento de cada sede, para que de alguna manera ellos también nos puedan canalizar esa información y los puedan recibir también con más detalles, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, eso serían todos los comerciales. Exactamente. Ya estamos. Un Estamos gusto. ya, estamos pasaditos un poquito en la hora. Obviamente esperamos sus 10 minutos, así que estamos todos bien. Muchas gracias a ti, Yairu. Y muchas gracias a usted, a todos por la participación, por las preguntas. No hay nada mejor que hacer un taller con preguntas y con participación. Así que esperamos que les haya servido. Y nada, pues quédense atentos a las redes sociales, a las informaciones que podamos ir enviando. Y qué bueno que les haya gustado. Ahí todas las flores se las tienen que tirar aquí a Laura, que es la experta en el taller de plotter de corte. Y espero ver a algunos en los talleres de impresión 3D y corte láser, que en realidad son bien parecidos, solo que funcionan de la misma manera, se mueven de la misma manera, pero unos cortan y otros agregan material. Así que no es tan difícil entender los conceptos. Así que cualquiera puede al final entender cualquiera de estas máquinas y no son tan difíciles. Ya voy, Yairu, vamos a estar aquí atentos a que lleguen más alumnos a visitar el Centro de Innovación y Emprendimiento, que queda en el piso 3 de la Casa Central, aquí en la sede Antonio Varas. A los de regiones también invitadísimos a ver si se pueden pasar algún día. Y también que vengan a conocer el laboratorio de fabricación digital que está aquí en Ibaras. Exactamente. Buenísimo, ahí nos ayudan a promocionar, pues Marisol. Bueno, muchas gracias, Mauricio, también por el apoyo y el acompañamiento en el taller. Así que flores para ti también y para todos los participantes. Yo igualmente agradezco mucho que pregunten, que se interesen. Me alegro que también varios tengan un poquito de experiencia en el tema, porque
hay tanto para jugar con esto que uno nunca termina de aprender y encontrar posibilidades nuevas, así que siempre hay algo nuevo para llevarse. Bueno, damos entonces por finalizado, vamos a dejar de grabar.